El día de hoy teníamos proyectado que nuestro hermano Milton Martínez viniera a predicarnos de la palabra de Dios, hablando acerca del tema que hemos estado predicando en este mes, que es el amor de Dios. Comprendimos qué es el amor de Dios, el amor a nuestros hermanos como iglesia y también el amor a nuestros enemigos. ¿Se acordarán, verdad? El día de hoy iba a predicarnos el hermano Milton. Por estas circunstancias que estamos pasando, pues él no pudo llegar, pero gracias a Dios estamos preparados para hablar palabra de Dios. Nunca vamos a dejar de predicar, pase lo que pase, vamos a seguir firmes predicando la palabra de Dios. Este mensaje, hermanos, yo ya lo había expuesto como escuela dominical. Sin embargo, me pareció muy interesante, hermanos, muy interesante cómo el Señor nos dice a nosotros, nos da el privilegio de ser llamados sacerdotes. De hecho, esta predicación se llama el sacerdocio del creyente, porque usted es un sacerdote de Cristo. Usted es un sacerdote del Señor. No en el sentido de que nosotros tenemos la facultad para interceder por los pecados de otra persona, no en ese sentido. Es decir, usted no viene con un servidor, no viene con otra persona, ¿verdad?, a confesar sus pecados, porque usted puede hacerlo directamente al Señor. Usted puede hacerlo en cualquier lugar de su hogar, de la calle. El día de ayer, justamente ganando almas con mi esposa, nos encontramos a un señor, el señor Alfredo, y platicando con él, exponiéndole el evangelio de salvación al Señor, él entendió su necesidad como pecador, entendió que él, si no recibía a Cristo, si él llegara a morir, iba a ir al infierno. Él lo entendía, pero él le daba vergüenza hacer una oración. Yo le comentaba a él: mire, no se preocupe, si nosotros hacemos que usted se ponga nervioso, eso es entre usted y Dios, ¿verdad? Yo le dije: usted puede orar con un corazón contrito y humillado y Dios le va a escuchar en donde quiera que usted esté. Él lo entendió y dijo: lo voy a tomar en cuenta. Espero que él haya orado, le haya pedido perdón al Señor. Y es la confianza, hermanos, hermanas, que nosotros tenemos como sacerdotes, que tenemos ese acceso directo al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y alcanzar misericordia, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Usted puede orar, por eso es un sumo sacerdote. Usted tiene ese privilegio como hijo o hija de Dios. Es algo tremendo. Por favor, vaya a su Biblia en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 4 al versículo 10. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, hablando de Jesucristo. 7. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en palabras siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículos 9 y 10, escuche. Mas vosotros, le está hablando a cristianos, a creyentes, hermanos, les dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Padre Santo, te pido que me ayudes a ser directo, recto, Señor, con lo que quieres que tú exprese hoy a la congregación. Señor, entiendo, Padre, el tiempo, el momento, Señor, en el que estamos. Ayúdanos a estar tranquilos, a estar firmes, a ser edificados por ti, Señor. Quita todo tipo de ansiedad en nuestra mente, todo tipo de dolor en el cuerpo. Ayúdanos a enfocarnos en estos breves minutos para escuchar tu perfecta voluntad. Mi Señor, haz tú lo que yo no puedo hacer. Ayúdanos a comprender, Señor, que tenemos la bendición, el privilegio de ser llamados sacerdotes tuyos. Pero también por eso, Señor, entender que hay una responsabilidad como sacerdotes. Señor, bendice tu palabra para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que acabamos de leer está en una carta del apóstol Pedro dirigida a los expatriados de la dispersión. Esto quiere decir que Pedro escribió esta carta para hermanos que estaban siendo perseguidos por un emperador muy cruel llamado Nerón. Esto ya se los expliqué cuando estuvimos viendo la historia del cristianismo. Se levantó un emperador que estaba asesinando cristianos simplemente porque les echó la culpa de que habían incendiado a Roma. Pero eso no había cierto. Varios historiadores, indican que el que había hecho eso en su locura era él mismo, Nerón. Y Nerón, para no ser exiliado, no ser castigado por el mismo imperio, lo que hizo es que señaló a los cristianos y dijeron, fueron ellos que predican que tienen a otro rey que no es el César. Decían los cristianos que Jesucristo no era su único Señor. En Romanos nosotros podemos ver cómo cualquiera que confesara que Jesús es el Señor era prácticamente destinado a morir. Todo aquel que dijera, yo soy cristiano, yo creo que Jesús es mi Señor, mi Salvador, pero mi Señor, era muerto, hermanos. Era asesinado. Y es en este contexto donde Pedro escribe esta carta a los hermanos judíos, que a causa de esta persecución de parte del emperador Nerón, los judíos estaban dispersando, hermanos. Pero esto fue de bendición, porque así es como se expandió el evangelio a varias naciones. Sin embargo, Pedro estaba al tanto, hermanos, de que estos hermanos pues estaban atribulados, estaban frustrados, estaban preocupados por lo que estaba pasando alrededor de ellos. El día de hoy nosotros nos encontramos en una situación un poco similar. Tal vez no directamente, pero sí indirectamente, ¿verdad? Suenan noticias como esta y hoy pareciera que es más grande todo el asunto porque las redes sociales explotan. Y uno no tiene su celular y le llegan noticias y llamadas de otras personas que se la pasan en el celular y empiezan a hacer un caos de esto. Y no decimos, hermanos, que no debemos de hacer caso de lo que está pasando, pero sí debemos de estar confiados en lo que el Señor nos promete. Él nos dijo que nunca nos iba a dejar. Y eso es lo que los judíos, los hermanos cristianos judíos estaban aconteciendo en esta carta en Primera de Pedro. Pedro lo sabía, hermanos, y él utiliza esta carta para exhortarles, para ciertamente animarlos, pero también exhortarlos a los judíos cristianos principalmente, diciéndoles que a pesar de sus padecimientos y luchas, ellos debían permanecer firmes en el Señor, y no solo eso, sino vivir una vida santa, en santidad, como creyentes sacerdotes en Cristo. De hecho, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, encontramos un pasaje que se utiliza mucho para predicar, donde dice, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Pedro les decía a los cristianos que se estaban convirtiendo, a pesar de la tribulación, a pesar de las preocupaciones, no debe de ser excusa eso para que ustedes
estén en contra o se desanimen o dejen de vivir santamente como Dios quiere que vivamos. Porque un cristiano es salvo por la fe en Jesucristo. Sin embargo, nosotros podemos evidenciar su salvación por medio de sus obras. Viendo a las personas es como sabemos verdaderamente si son salvos o no. Y digo, este es un tema un poco, tal vez, un poco conflictivo con algunas personas, pero yo creo firmemente que una persona que es cristiana, que es salvo, debe dar frutos. Debemos de ver algo en esas personas, un fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, hermanos, enfatizaba vivir una vida en santidad como creyentes, cristianos, sacerdotes de Cristo. Como les decía, hermanos, hoy en día nosotros estamos padeciendo. Padecemos por diferentes razones, en nuestros trabajos, en la escuela, en nuestro día a día, con nuestros vecinos, con nuestra misma familia, padecemos. Es la realidad. Tenemos problemas, perdón por la palabra coloquial, pero tenemos broncas que no sabemos cómo resolver. Se nos viene el mundo encima, hermanos. Esa es la realidad. El Señor nos dijo que esto iba a pasar. El Señor está al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Sin embargo, Dios quiere que recordemos que nosotros vivamos como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos estos adjetivos nos dan a entender que los creyentes, cuando creímos en Jesucristo, hemos recibido grandísimos privilegios y por lo tanto debemos asumir grandísimas responsabilidades. Los bautistas entendemos que ya gozamos de una relación personal con Dios gracias al Señor Jesucristo. Usted ya tiene una relación personal con Él directamente. Usted viene a la iglesia porque ya es cristiano, porque es parte de la iglesia. Ayer le decía a otra señora llamada Cristina, una vendedora de Coppel que nos encontramos evangelizando, y le decíamos, mire, el propósito principal de un ganador de almas, de alguien que cumple con la gran comisión, es hablarle a usted del Evangelio de Jesús. No es meramente llevarlo a la iglesia, porque la iglesia es de creyentes. La iglesia somos nosotros los que ya creímos. Nosotros le animamos a la persona, ¿verdad?, a que venga a la iglesia y que escuche palabra de Dios y que convierta a Cristo y que camine en los caminos de Jesús. Sin embargo, Dios es el que da la salvación. Por eso le decía, mire, lo que yo quiero que usted entienda es que usted necesita a Cristo en su vida, porque si hoy llega a morir sin Cristo, usted va a ir al infierno. Ella lo entendió y dijo, lo voy a pensar también. Fíjese, y esto es como un paréntesis. Esta persona íbamos a orar con ella, la íbamos a dirigir para que orara y le pidiera perdón al Señor por sus pecados y en ese momento recibiera a Cristo en su corazón. Y le empezaron a llamar, hermanos. Y así pasa cuando ganamos almas. Cuando llega el punto crucial, pasa algo, hermanos. Mi esposa le estaba compartiendo el Evangelio y yo estaba atrás viendo que nadie se cruzara, pero que le llaman. Bueno, la semilla quedó sembrada. Pero hermanos, todos estos adjetivos nos dan a entender que los creyentes, cuando creímos en Jesucristo, hemos recibido grandísimos privilegios y por eso debemos asumir grandísimas responsabilidades. No necesitamos a ningún intermediario para poder hablar con Dios directamente. Sin embargo, también creemos que ese privilegio conlleva una gran responsabilidad. Jesús nos hizo parte de su real sacerdocio y por eso esta predicación se llama el sacerdocio del creyente. Para entender este concepto, tendremos que ir al origen del mismo, al Pentateuco. En el Pentateuco, en la ley, en la Torá, ustedes van a ver en el Éxodo cómo el Señor escoge al hermano de Moisés llamado Aarón y a sus hijos, hermanos. Los escoge para ser los sacerdotes del pueblo de Israel. Están en el entendido de que hoy en día nosotros estamos en el periodo de la gracia, en la etapa de la gracia, hermanos. Antes del Nuevo Testamento no existía la iglesia. Antes el Señor Jesucristo, bueno, nuestro Dios, la naturaleza de Dios, se decidió revelar a los israelitas, al pueblo judío.
Veíamos en la escuela dominical cómo el Señor les dijo a ellos, en pocas palabras, no se enorgullezcan por ser mi pueblo elegido. Eran de lo peorcito. Pero Dios los cogió. Y eso es lo que hace el Señor, escoge de lo más vil y lo menospreciado del mundo. Y les dice eso a los israelitas para Él darse a revelar a la humanidad. Por eso nosotros le conocemos. En el Antiguo Testamento ustedes van a ver todo lo que tiene que ver con Dios, con su relación con el pueblo de Israel. Y aquí pudieran surgir varias preguntas, pero ¿qué pasaba de las otras personas que no eran parte del pueblo de Israel? Bueno, déjeme decirle que en el pueblo de Israel también había egipcios que se convirtieron, que creían en el Dios de los judíos. Hubo egipcios que creyeron en el Dios de los judíos, en Yahweh, cuando estaban a punto de salir de Egipto hacia la tierra prometida. Y bueno, eso es algo que tenemos que estudiar, por supuesto, pero eso es lo que estaba pasando prácticamente antes de que el Señor llamara a Aarón y a sus hijos para ser sacerdotes de Israel. ¿Qué era un sacerdote, hermanos? Un sacerdote en aquellos tiempos era aquel que intercedía por el pueblo. Un sacerdote era aquel que ofrecía los sacrificios que los israelitos llevaban para las diferentes ofrendas que el Señor había instituido para ellos. Ellos ofrendaban para ser perdonados por sus pecados principalmente. Aarón funcionaba como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Y para esto, hermanos, quiero que tengan en su mente el tabernáculo que Dios instituyó para el pueblo de Israel. El tabernáculo el Señor lo instituyó para que los israelitas tuvieran un lugar a donde congregarse, valga la idea. Es decir, en este tabernáculo era un tabernáculo más o menos, yo creo que como toda esta parte de arriba, que estaba cubierta de cortinas santas, todo era lo mejor de lo mejor, hermanos. Y en el medio estaba el altar del Señor, donde se dividía el lugar santísimo, el lugar santo y el patio, donde estaba un altar donde se ofrecían los holocaustos, llamado el altar de bronce. Bueno, ¿por qué tantas reglas? Eso es lo que quiero que lleguen a entender, porque esto es parte del contexto de lo que les quiero enseñar el día de hoy, lo que les quiero predicar. Bueno, este lugar, hermanos, es donde los israelitas se acercaban. Los israelitas, todos los demás israelitas, los miles de israelitas se acercaban con un becerro, con una paloma, con una torta, etcétera, etcétera, para ofrecer ofrenda agradable a Dios. Pero ellos no podían ofrecer esos sacrificios. Esos sacrificios los debía ofrecer los sacerdotes como tal. Eran los que intercedían por el pueblo de Israel. Es interesante cómo la palabra de Dios lo maneja. En Éxodo, hermanos, en Éxodo capítulo 28, en Éxodo capítulo 28, voy a tratar de ser breve por el tiempo, pero en Éxodo capítulo 28, vemos a detalle las vestiduras las cuales portarán los sacerdotes, finas telas y piedras preciosas simbolizando la santidad en el servicio a Jehová. Los sacerdotes vestían túnicas, si me dejan llamarlas así, con especificaciones directas que el Señor dijo que debían de hacer. Una piedra por aquí, una piedra por acá, etcétera, etcétera. No voy a abundar porque es algo que está en la palabra de Dios. De hecho, si usted ha leído toda la Biblia, usted se encontró con Éxodo y Levítico, que son libros difíciles de leer, hasta cierto punto pesados, pero cuando entendemos el origen, el propósito de todo lo que Dios nos quiere decir a través de esto, le tomamos un sabor especial, hermanos. Porque Dios es directo, es claro, es instructivo, hermanos, para nosotros los cristianos de cómo debemos de hacer las cosas. Y así les estaba diciendo a los israelitas cómo debían
de vestirse para ir delante de la presencia del Señor y a los sacerdotes de cómo debían de vestirse para servir al Señor. Esto es bien importante, eso lo vemos en el capítulo 28 del Éxodo, en el versículo 41 del Éxodo, hermanos, dice la palabra de Dios: y con ellos vestirás a Aarón, le está diciendo a Moisés, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Moisés estaba ungiendo, o debía de ungir, a los hijos de Aarón, y Aarón, el sumo sacerdote. Era un mandato de parte de Dios, para que sean los sacerdotes de Dios. En el capítulo 29 de Éxodo, hermanos, vamos a ver ahora la consagración de dichos sacerdotes al Señor, de manera que al servirle a Dios sean encontrados puros y sin mancha para que no mueran en el lugar santo. Porque si ellos, hermanos, se presentaban sucios delante de la presencia de Dios, ellos azotaban, ellos morían, hermanos. No cualquiera podía acercarse a la presencia del Señor. De hecho, en Levítico capítulo 10, vamos a ver una historia fuerte donde dos de los hijos de Aarón mueren por ofrecer un sacrificio extraño al Señor. Estos hijos se llamaban Nadab y Abiú. Ellos les pareció bien ofrecerles al Señor un sacrificio que ellos pensaban que era correcto. Ellos pensaban que estaba bien. Como se siente bonito, como se sentía bonito, ellos pensaban que era correcto hacerlo. Que porque suena bonito, ellos creían que eso iba a adorar a Dios. Sin embargo, Dios dijo, no, yo les dije cómo deben de adorarme. ¿Y qué pasó? Murieron. Y murieron quemados, hermanos. Los consumió el fuego. Y no solo eso. El Señor le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que no le debían de hacer no debían de llorar, no debían de rasgarse sus vestidos. No debían, porque ellos habían ofrecido sacrificio extraño. ¿Se da cuenta qué tan solemne es servirle al Señor? ¡Qué tremendo! En Levítico vemos las diferentes instrucciones al pueblo de Dios para acercarse a Él por medio de diferentes tipos de sacrificios. Levítico tiene una especial relevancia, pues es un manual para los sacerdotes. Fue dada por Dios para dirigir a Israel a vivir como nación santa en comunión con un Dios absolutamente santo. Ellos debían guardar la compostura, hermanos. Ellos no debían acudir a la presencia del Señor como bien les parecía. Debían de ir como Dios les dijo que lo hicieran. Hoy en día vivimos algo similar, hermanos. La gente quiere venir como quiere. La gente quiere hacer lo que quiere, ¿verdad? Vengan de todos modos, adoramos al mismo Dios y se olvidan que en la iglesia hay normas. El Señor es claro. El Señor es objetivo. El Señor dice sí, el Señor dice no. Y podemos verlo a través de su personalidad derramada en Levítico, en el libro de Levítico. Ahora en el libro de Levítico capítulo 1, vamos a ver a Dios llamando a Moisés después de ya ser terminado el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión es el espacio que les decía, que yo les comentaba, donde estaba el arca del pacto, el lugar santo, el lugar santísimo. En este capítulo, hermanos, podemos ver cómo Dios les da el privilegio y la responsabilidad a los sacerdotes de ser los intercesores y servidores del pueblo de Dios al quemar las ofrendas en el altar. El holocausto fue llamado. En el versículo 1 del capítulo 1 del Levítico dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. En unas 8 veces mínimo se menciona sacerdotes, los hijos de sacerdotes, en el capítulo 1 del Levítico, donde podemos ver, hermanos, que Moisés les dice y les prácticamente se les trata de meter en la cabeza, ¿verdad?, con la ley de Dios y decirles, ustedes tienen una gran responsabilidad como sacerdotes. En el capítulo 6 ahora de Levítico, hermanos,
en el capítulo 6, del versículo 8 al 14, vamos a ver cómo Dios les da indicaciones a los sacerdotes, indicaciones claras por medio de Moisés, para que ese holocausto en medio del tabernáculo estuviese encendido prácticamente todo el día. Escuche lo que dice la palabra de Dios del versículo 8 al 13. Dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. En el 12 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esto nos quiere dar a entender a nosotros, hermanos, que el fuego por el Señor debe de permanecer ardiendo. El fuego que usted dice tener por el Señor debe de permanecer ardiendo. Esas habladurías, esas frases que luego dicen de que, ay, me acuerdo allá cuando yo ganaba almas, me acuerdo cuando yo hacía esto, me acuerdo cuando yo hacía el otro, eso es una falacia, hermanos. Nosotros siempre debemos de vivir en nuestro primer amor. No es que pase el primer amor, es que debemos de vivir en el primer amor todos los días. El fuego por el Señor debe permanecer ardiendo. Apreciemos que los sacerdotes tenían la responsabilidad de representar al pueblo de Israel ante Jehová. La principal responsabilidad, hermanos, de un sumo sacerdote era asegurar el perdón a favor del pueblo de Israel. Pero adivine qué, estos sacrificios, estos sacerdotes, hermanos, eran impíos, igual que nosotros. Eran pecadores, pecaban. En Hebreos capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice: todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Un pecador intercediendo por otro pecador. Como resumen, el sacerdote debía ofrecer sacrificios que satisfacieran la justicia de Dios y que limpiara la culpa del pecador en cuestión. El sumo sacerdote era el único que podía entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Ni siquiera los sacerdotes, solamente Aarón podía entrar. Y los sacerdotes en general eran los únicos, escuche, eran los únicos que podían servirle de tiempo completo a él en el tabernáculo y después en el templo dedicado a Jehová. En el tabernáculo, hermanos, es muy interesante saber que en el tabernáculo nunca se mencionan sillas. Los tabernáculos estaban sirviendo al Señor. ¿Cuál es el propósito de saber todo esto? ¿Por qué tanto, hermano? ¿No se ha preguntado? ¿Por qué tantas cosas que no comprendo? ¿Por qué tantas instrucciones? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer el otro, hermanos? ¿Cuál es el propósito? Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. La realidad es que, hermanos, el sacerdocio del Antiguo Testamento no podía satisfacer la justicia de Dios ni quitar la culpa del pecado. No podían. El sumo sacerdote y los sacerdotes, al igual que el pueblo israelita y los sacrificios, eran imperfectos y limitados como usted y yo. Ninguno de ellos podría lograr la absoluta obra de limpieza por los pecados. Hebreos 10:11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacrificios, hermanos, eran una sombra o figura del sacrificio perfecto que Dios proveería algún día. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, los sacrificios de los israelitas no los podían limpiar. Entonces, ¿para qué tantas cosas, hermano? ¿Para qué tantos sacrificios, pastor? ¿Para qué tantos esfuerzos? ¿Para qué sacrificarse, verdad? Hasta suena incoherente. Bueno,
Los israelitas debieron darse cuenta que sus pecados repetitivos no podían ser perdonados por medio del sistema de sacrificios. Imagínense, tenían que ir todos los días, hermanos, día y noche. Por eso el holocausto debía de permanecer ardiendo. Ellos llevaban, y imagínense, no se cansaban, hermanos. Si nosotros nos cansamos con venir a la iglesia 2 horas a la semana, 3 horas, 4 horas, ellos tenían que ir diario, hermanos. Esto era para que se dieran cuenta que por sus fuerzas, por sus sacrificios, por sus obras no iban a poder. Los animales a sacrificarse, hermanos, eran simplemente criaturas irracionales, por lo tanto era imposible que su sangre pudiera quitar sus pecados. Dios no se agradaba de esos sacrificios. Dios no se agradaba. En Hebreos capítulo 10, voy a leer esto porque es importante para enfatizar, para que ustedes entiendan lo que estoy tratando de decir, hermanos. Estoy tratando de ser lo más claro que puedo y ir lo más rápido que puedo. Pero en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 4, escuchen cómo dice el escritor sagrado en Hebreos, cómo los sacrificios no eran suficientes. Decía, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, hermanos. Ni el sacerdocio ni los sacrificios podían satisfacer la justicia de Dios. No podían en absoluto quitar la deuda por los pecados de los israelitas. Pero también ¿sabe cuál deuda? Su deuda. Mi deuda y su deuda. Por eso, hermanos, la salvación no es por las obras. La salvación es por la gracia del Señor Jesucristo. Cristo es el sacrificio perfecto. Versículo 12 al 14, de ahí mismo, el capítulo 10, dice la palabra de Dios en el 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Usted puede ser santificado en Cristo. Cristo, hermanos, fue el sacrificio perfecto para pagar y quitar absolutamente los pecados de los pecadores. Su cuerpo se convirtió en el sacrificio que podía satisfacer de manera completa la justicia de Dios y limpiar todos los pecados humanos. Cristo, hermanos, al sacrificar su cuerpo, su estuche, como sacrificio, perfecciona de una vez y para siempre a los pecadores que creemos en Él. Juan el Bautista decía, he aquí, les decía a los israelitas, se acordará, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo apuntaba a Cristo. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, apunta a la venida del Señor Jesucristo. Los cristianos, hermanos, gracias a este sacrificio perfecto de Jesucristo, debemos tener gran confianza hacia Dios, porque Jesús es quien actúa como nuestro sumo sacerdote. Él abrió el acceso directo al lugar santísimo. Usted ya no necesita a un sacerdote para acercarse a la presencia de Dios. Usted puede hacerlo. ¿Se acuerda que le dije que Aarón, el sumo sacerdote, era el único que podía entrar al lugar santísimo? Bueno, gracias al Señor Jesucristo, usted puede entrar al lugar santísimo. ¡Qué bendición! Por eso usted es llamado sacerdote del Señor Jesucristo. Hebreos 4, 14 y 16 dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10, que ya leímos, dice que vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hemos alcanzado misericordia del Señor. Así que, hermanos, nosotros los cristianos gozamos de preciosos privilegios, pero también debemos asumir grandísimas responsabilidades. Ya estoy entrando a la recta final. Jesús, al ser nuestro sumo sacerdote, hermanos,
nos da el privilegio, pero también la responsabilidad por ser parte de su real sacerdocio. Versículo 9 decía la Biblia: mas vosotros, ustedes hermanos, que dicen que ya creyeron, nosotros los hijos de Dios, salvos por la fe, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y hay responsabilidad para los sacerdotes, que somos salvos por la gracia de Dios. Como ya hemos visto, la función de un sacerdote es ofrecer sacrificios a Dios, ¿verdad? Esto nos lleva a razonar que si los cristianos somos sacerdotes, entonces debemos usar nuestro cuerpo como ofrendas a Dios, ya que es una forma de adoración a Él. ¿Se acuerda el pasaje que nos memorizamos hace unos días? Romanos 12:1. Así que, hermanos, decía Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, la palabra racional se deriva de la palabra griega lógicos. Hoy en día lo conocemos como lógica. Es decir, es lógico para un verdadero cristiano, un hijo de Dios, usar su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es lógico que nosotros los cristianos usemos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra inteligencia, nuestro esfuerzo, nuestra vida como ofrenda agradable a Dios. 1 Pedro 2:5 decía: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sus buenas obras, hermanos, son sacrificios espirituales para el Señor, ofrenda agradable a Dios. Qué tremenda responsabilidad, ¿se da cuenta? Qué tremendo, hermano. Por eso, los cristianos, primeramente, hermanos, escuche esto, ya estoy terminando. Los cristianos debemos de usar nuestro cuerpo para congregarnos con la iglesia. Casualmente, en Hebreos capítulo 10, donde nosotros podemos ver cómo el escritor sagrado habla acerca de que Jesús era los sacrificios eran solo una sombra, un señalamiento a Jesucristo, ¿verdad? Para que los israelitas supieran que pues sin Él nada iban a poder hacer, sin el sacrificio perfecto nada iban a poder hacer. Bueno, en el mismo contexto, en el capítulo 10, encontramos el versículo que nos estamos aprendiendo. Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Se acuerda qué dice? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Se da cuenta cómo todo enlaza? Venir a la iglesia, congregarse con la iglesia es un sacrificio espiritual, una ofrenda agradable al Señor. Usted como sacerdote debe de congregarse en la iglesia local. Es un sacrificio espiritual agradable a Dios. Congregarnos implica integrarnos a la iglesia, ser fieles a nuestra iglesia, sujetarnos a las autoridades de la iglesia, acatar las normas de la iglesia. Porque también los cristianos debemos usar nuestro cuerpo para animarnos los unos a los otros como iglesia. En el versículo 24 de Hebreos, un versículo antes del versículo 25 que acabo de expresar, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire, hermano, hermana, estimularnos, esta palabra estimularnos que maneja el escritor sagrado en Hebreos capítulo 10, versículo 24, se deriva del término paroxismo en el griego, que significa incitar o animar a una persona a hacer algo. Por eso, nosotros debemos de animarnos a amarnos los unos a los otros. No deben de existir peleas, ni rencores, ni chismes entre hermanos, y eso incluye la familia, por supuesto, sino animarnos a las buenas obras, es decir, a esforzarnos como iglesia a crecer en el Señor. En Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
Se da cuenta cómo ser parte de la iglesia, hermanos, hermanas, congregarse con la iglesia es un sacrificio espiritual agradable a Dios. Y no solamente eso, sino que llevarnos bien entre nosotros, saludarte, a pesar de que te lastimé, a pesar de que me lastimaste, te voy a saludar y te voy a animar. No porque seas de mi misma familia te voy a rechazar, al contrario, te voy a animar. Porque hermanos, es bien fácil para nosotros, ¿verdad? Decir, ay, pues tú te la pasas en el celular y no, tú estás para la perdición. Eso nada más, en vez de animarnos, nos entristece, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que nos estimulemos a las buenas obras. Déjame preguntarle esto para terminar, y tengo muchos pasajes más, hermanos, para predicar, pero por el tiempo no lo voy a hacer. ¿Usted es fiel a la iglesia? ¿Verdaderamente usted trata de asistir a la iglesia, a los servicios, a los programas que se hacen en la iglesia para la edificación de la misma? El tiempo de damas, la velada de oración. Hermanos, no crean que es algo, pues simplemente para formar un buen grupo y para estar felices. No, hermanos, es algo que Dios instituyó. Es algo sublime, es algo sagrado. ¿Usted es leal a su iglesia? Hay personas, lamentablemente, hoy en día que se la pasan brincando de iglesia en iglesia y no saben a dónde ir. No son leales a su iglesia. No han entendido el concepto de la iglesia a los ojos de Dios. Respeta a sus autoridades, jóvenes, a sus padres, a sus mamás, a sus papás, a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una autoridad, hermanos, ¿verdad? Y Él dijo que nuestro Dios, en Romanos 13:1 lo aprendimos, que Él instituyó a las autoridades superiores. Y eso hablando en un contexto general. ¿Usted verdaderamente se sujeta, hablando de la iglesia, usted se sujeta a la autoridad de la iglesia? ¿Respeta a su pastor? ¿A sus líderes? Esta iglesia estará creciendo, hermanos. Se levantarán líderes de evangelismo, líderes de maestros de escuela dominical, van a ser líderes. Debemos de respetarnos. Y líderes en todos los aspectos posibles. Usa su cuerpo como sacrificio vivo para ayudar a otros hermanos en la fe. Recordemos ese pasaje tan explícito, hermanos, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que el fuego por el Señor arda en su corazón, si verdaderamente es cristiano. Que ofrezca sacrificios espirituales a su nombre. No al pastor, para el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, hermanas, a usar nuestro cuerpo como sacerdotes dignamente para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, tú sabes que me faltó mucho que decir, Señor. Pero Padre, creo que tú has sido muy claro, Padre. Tú eres claro en tu palabra. Muchas veces nosotros queremos hallar huecos donde no los hay. Perdónanos, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y nos convence, Señor. Ni siquiera se trata, Señor, de cómo yo lo exponga, sino de cómo tú vas a usar tu palabra para convencernos por medio de tu Santo Espíritu en nosotros. En tus manos pongo esta predicación. Tal vez no somos muchos, pero Dios, yo sé que tú tenías ya esto predeterminado. Tú ya sabías los hermanos que iban a escuchar esta predicación. Te pido por favor que esta predicación no quede en saco roto, que se ponga por obra, que aprendamos a ser fieles a tu iglesia, fieles a las autoridades, fieles a lo que tú instituiste, que nosotros aprendamos a darte sacrificios espirituales para la gloria de tu nombre. Señor, haz tú lo que yo no puedo hacer. Bendito Señor, en tus manos
Seguimos colocando, Señor, nuestras preocupaciones. Te pido por aquellos hermanos que se sintieron de alguna manera mal, Señor, por lo que ha estado pasando alrededor de nosotros, me refiero a la delincuencia. Que tú traigas paz a sus corazones, a cada uno de nosotros, que nos ayudes a estar tranquilos. Señor, nosotros sabemos que tú estás en control, sin embargo a veces no creemos. Pero por eso, Dios, te pido que por favor tú nos ayudes a entender, Padre, que tú estás bajo control de todo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque esto es lógico para nosotros, los hijos de Dios. Todo esto te lo encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos terminado, hermanos. Vamos a repetir este pasaje que acabamos de también de creer, de entender. Dice la palabra de Dios todos juntos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Dios los bendiga, estamos despedidos.